lo pueden hacer, es bastante sencillo. Pueden dedicárselo y les ahorra mucho tiempo al rato de arreglarse. Hola, ¿cómo están? El día de hoy estoy con Carolina. Vamos a realizar lo que es un diseño de cejas. Vamos a aplicar lo que es un laminado también. Vamos a enfocarnos el día de hoy solo en el área de cejas y también les voy a indicar paso a paso para que ustedes lo puedan recrear en casa. Comencemos. Ok, primero vamos a empezar higienizando muy bien el área de las cejitas. En este caso vamos a utilizar un jaboncito. Es una espumita que va a ayudar a desinfectar todo, a retirar todos los residuos que tengamos en esta área. Vamos a cerrar los ojitos. Vamos a colocar un poquito y un poquito acá. Okay. Con la ayuda de nuestro cepillito vamos a ir dándole suavito por toda la ceja para que nuestro jaboncito esté muy bien. Lo podemos hacer con algún pañito húmedo, con un agua micelar. La idea es retirar cualquier residuo de maquillaje, suciedad que tengamos en el área. Así los productos que apliquemos pues van a penetrar más en la piel y vamos a tener un mejor resultado. Okay. Vamos a tomar un hilo mojado y vamos a retirar todo el exceso que tengamos de nuestro jaboncito. Vamos a ir estirando y limpiando. Okay. Vamos a tomar nuevamente otro que igual esté mojado. Son unos patos de algodón para así retirar muy bien. Aplicamos un poquitito de presión para que todo salga, todo quede súper limpio. Una vez limpia el área, cuando realizamos un laminado, primero realizamos lo que es como tal el laminado, luego lo realizamos el diseño. Vamos primero con nuestro primer paso de laminado. Vamos a aplicar un poquito en nuestra paletita. Vamos a aplicar y vamos a tomar nuestro microbrush, algún pelito que tengamos para aplicar y vamos a colocar muy bien en todo el área de las cejitas. El tiempo que lo aplicamos depende del grosor del vellito. En este caso vamos a examinar muy bien, Carito. Tiene un vellito no tan grueso, no tan fino, sin embargo sus cejas bien pobladita. Vamos a tener un resultado muy bonito. Vamos a ir aplicando en toda el área. Vamos a aplicar muy bien en la otra cejita también, en toda la cejita. Vamos a colocar un poquitito más. Vamos a aplicar muy bien, direccionando siempre los vellitos. Eso es muy importante, que hasta el inicio ya los empecemos a direccionar. Recordemos que este es un producto que hace que el vellito llegue de cierta manera a debilitarse, por eso nosotros le podemos ir guiando y dando
a preparar lo que es la henna. En este caso en Carolina, por el vellito vamos a ocupar un tono medio, un tono clarito. En realidad con eso nosotros nos evitamos de que el vello se pigmente demasiado y pues no sea un color deseado. Vamos a, con un mezclador, vamos a ocupar un poquito, más o menos es una cantidad mínima que vamos a ocupar. Vamos, en este caso tenemos un activador, podemos hacerlo con un activador, podemos hacerlo con agua. En realidad depende mucho de con qué vamos a aplicar, más o menos unas 15 gotas hasta ver que la mezcla que tengamos nos quede cremosita, no puede quedar ni muy espeso ni muy líquido. Vamos con el otro lado de la paletita, ir mezclando suavito. Vamos mezclando muy bien toda la henna. Vamos disolviéndola. Ok, que se vaya integrando muy bien. Vamos viendo que va cambiando de tonito, va cambiando de color y al integrarse también va tomando una contextura más espesita. Ok, una vez que tengamos muy bien mezclada, muy bien hecha nuestra mezcla, vamos siempre teniendo en cuenta el tiempo que dejamos en las cejitas. El tiempo de las cejitas, más o menos, como les comentaba, depende del grosor del vellito Carolina, más o menos le dejamos unos 9 minutos aproximadamente reposando hasta que haga efecto para aplicar el segundo paso. Dejamos nuestra henna ahí. Vamos a retirar muy suave nuestra paz. Vamos con la ayuda de un microbrush a ir limpiando muy bien el primer paso. Podemos ver que el vello ya está mucho más dócil, mucho más manejable. Igual vamos viendo en el otro lado lo mismo. Ok, ya una vez que tenemos limpio nosotros ahora que está muy bien limpio, vamos a utilizar nuestro segundo paso y vamos a dejar actuar el mismo tiempo. Vamos a aplicar en otro lado. Vamos a tomar igual la misma cantidad, más o menos unos 2 a 3 pots de producto.
veces. Entonces simplemente vemos que todo el vello esté muy bien cubierto con nuestro producto. Ahora sí, este paso es muy importante porque el segundo paso es el que define nuestras cejitas. Vamos, antes de colocarle el papel osmótico, vamos primero a ir direccionando poco a poco nuestra cejita. Es muy importante ya irle dando la formita que necesitamos. Ok, vamos colocándole donde vemos que hace falta producto. Y al final es muy importante también la hidratación que coloquemos. Ok, ya tenemos nuestra cejita muy bien empapada de producto. Vamos a colocar, en este caso, si me gusta en el paso 2, colocar más bien papel osmótico. Esto nos va a ayudar a que se vaya haciendo el efecto del producto mucho más resistente y también mucho más haga más rápido efecto. Vamos a estirarlo y vamos a colocar en esta área. Este papel lo que crea es un poco más de calor, por ende hace que el producto que estamos aplicando actúe de mejor manera. Vamos a aplicar muy bien esta área. Dejamos nosotros nuestra henna que repose un tiempo. Vamos viendo cómo va el color. Vamos mezclándola muy bien, que todo se integre, tanto el activador de la henna con la henna. Recuerden que la consistencia tiene que estar cremosita. Vamos mezclándola muy bien. Ok, más o menos la consistencia que debemos de tener es esta, es cremosita, no es muy espesa, tampoco líquida, es cremosita. Tenemos esto. Si tal vez les queda grumosa, solo colocamos un poquito más del activador o un poquito de agua, de un par de gotitas de agua, y se mezcla súper bien. Vamos viendo que ya va quedando nuestra consistencia súper adecuada, y lo que hacemos es con nuestro mismo papel que tenemos para las cejitas, es sellarle un momento solo para que el se active muchísimo más la henna. La dejamos reposar, dar un tiempito. Voy a tomar nuestro papel. Vamos a sellarlo muy bien en la parte de arriba, más que nada para que el aire no le entre, y la dejamos reposar un ratito, siempre teniendo en cuenta el tiempo que tenemos en las cejitas como están. Vamos, lo bueno de este papel también, vamos viendo si cómo va reaccionando al vellito, a la piel, y direccionando muy bien nuestros vellitos. Vamos viendo cómo está.
vamos a actuar el mismo tiempo del primer producto, unos 9 minutos aproximadamente, hasta que se termine totalmente de hacer efecto nuestro producto. Lo bueno de los productos que estamos utilizando, al menos en este caso el papel osmótico, es el mismo que el papel film, lo pueden utilizar, son cosas que lo pueden recrear, lo pueden utilizar poniéndoselo, y esto le da un mayor resultado a nuestro producto. Vamos viendo a nuestro, retiramos, alzamos un poquito solo para ver cómo ha actuado. Podemos, con la ayuda de nuestro cepillito, ir viendo. Vamos a retirar, alzar un poquito nuestro papel para ver cómo ha actuado nuestro producto. Si tal vez ya está apto, pues vamos súper bien. Vamos a retirar el papel suavemente. Vamos a tomar un pan de algodoncito. Vamos a hacer un poquito de presión y a retirar el producto que habíamos colocado. Vamos con nuestro cepillito irles peinando y adheriendo muy bien. Vamos viendo cómo ya el vellito toma la forma que nosotros le vamos a ir dando. Es muy importante aquí el tema, como les comentaba en un inicio, de la hidratación. Vamos a tomar, en este caso, un hidratante. Vamos viendo en el caso de Carolina cuál se acopla más en ella. Vamos, es muy importante aplicar esto porque justamente si es que nosotros aplicamos, el vellito se debilita. Por eso en poco tiempo aparece que está débil, que está viradita las cejitas. Es por el tema de el producto. Vamos a tomar un poquito y vamos a ir aplicándolo por todo el área. Ok. Mira, podemos ver que ya la forma que nosotros le demos el vello obedece, el vello va hacia donde nosotros le dirigimos. Vamos a retirar el otro con nuestra ayuda de nuestro algodoncito. Hacemos una leve presión y limpiamos muy bien el producto y aplicamos, en este caso, nuestro hidratante. Este aquí es un cóctel de hidratación para nuestra cejita. Ok, ahora sí, vamos viendo. Nosotros, bueno, para hacerle el diseño ahora sí de las cejitas, tenemos algunos productos con los cuales vamos a utilizar ya un hilo que viene para hacer directamente el diseño, o cualquier hilo simplemente con un lápiz delineador lo podemos utilizar. Jalamos un poquito el hilo, utilizamos, en este caso no vamos a utilizar mucho para irle viendo cómo está, cómo le vamos a crear nuestro diseño de cejitas. Vamos a ir colocándole súper bien. Vamos a hacerle lo que es el diseño a Carita ya de lo que son sus cejitas. Vamos a ocupar un hilo cualquiera. Vamos a ocupar un delineador también, el que tengamos a mano, y vamos a hacer presión con nuestro dedito y a jalar. Así lo que hacemos es pintar nuestro hilito y con esto podemos ir diseñando. La idea es que también lo puedan hacer ustedes con lo que tenemos. Ok, es muy importante tener
esta área ya tenemos nuestro punto de referencia, simplemente lo marcamos. Vamos, en este caso con el segundo punto nos guiamos con las aletitas de la nariz. Vamos a marcar que sería nuestro punto inicial de la cejita, en este caso este de acá. Tenemos nuestro punto de referente y hacemos una linecita. Lo mismo en este lado y hacemos una linecita. Una vez que tengamos estos tres puntos marcados de este mismo punto, marcamos la altura y así sabremos igual cómo depilar nuestras cejitas, todo. Nos guiamos igual de la aleta y marcamos nuestro final de la cejita. Nuestro final y nuestro punto más alto donde hacemos la curvatura. Una vez que tengamos los puntos de referencia, vamos a marcar nuestro grosor de la cejita, cuánto es, y muy importante la altura, en este caso nuestros puntos más altos, para que así nos quede muy parejita la ceja. Tenemos nuestro primer punto, añadimos al segundo, unimos. Si vamos viendo que va faltando un poquito de color, volvemos con el delineador, marcamos nuestro hilo, envolvemos y volvemos a marcar. Vamos a tomar nuestro punto final y simplemente nos guiamos. Acá lo mismo, tomamos nuestro primer punto, marcamos súper bien y acá lo mismo. Esto nos ayuda para ir dándole muy bien la forma y una forma simétrica. Así podemos ir aplicando la henna en nuestro diseño. Ok, una vez que tengamos nuestro diseño, simplemente cogemos mirror y le vamos limpiando acá. De igual forma retiramos muy bien el resto de líneas. En este caso, Carolina tiene la piel sensible, vamos a notar un poquitito de rojez, es normal. Vamos a ir limpiando y ok, ahora sí tenemos nuestra henna dejando reposar. Lo que vamos a hacer es ir aplicando. Tenemos un palito de naranjo, tenemos nuestra consistencia del henna ya reposada, ya dejada oxidar muy bien, y lo que hacemos es ir siguiendo nuestro diseño. Recordemos que aún no hemos hecho depilación, simplemente seguimos. Y en este caso ustedes no quieren colocarle henna, vamos directamente ir a depilación, simplemente lo que está fuera del diseño. Pero es muy fácil, muy sencillo. Vamos siguiendo muy bien el diseño que tenemos. En este caso Carito no lo quiere muy marcado, quiere más como una sombrita. Entonces recordemos también los tiempos que puede estar la henna. Si es que no lo quiere ya muy marcado, vamos a dejar menos tiempo. Aplicamos simplemente dentro del diseño. En la parte de adelante siempre vamos a ir en
vamos viendo que va tornando un cafecito, ya se va la henna activando. Vamos lo mismo en esta parte. Vamos detallándole muy bien el área final. Lo pueden hacer con un palillito, lo pueden hacer con una brocha. Realmente eso, la idea es que lo hagan. Y si se manchan pasado el diseño no hay problema, lo limpiamos con un poquito, con un hisopo, con un microbrush, con lo que tengamos. Y aquí adelante difuminamos un poquito más para que quede en degradé. Ok, vamos a utilizar un perfilador, en este caso voy a utilizar uña Irene Carolina. Y vamos con la ayuda de la misma a ir perfilando, y también esto nos va a ir ayudando a que los bordes de la henna queden muy bien centraditos. Podemos hacer en este caso con cera, con hilo, depende que les guste. Como les comentaba, Carolina justamente tiene muy sensible la piel. Yo al intentar hacerle con cera o con hilo irritaría todo el área. De hecho, simplemente con tocarle se le irrita. Muy sensible, tenemos que tener en cuenta mucho el tipo de piel que tenemos y cómo la podemos ir trabajando. Vamos a estirar muy bien su piel y muy suave, siendo muy delicados. Asimismo estiramos la parte inferior y vamos retirando todos los vellitos que estén fuera del diseño. Y los que nos hagan lo retiramos con pincita. Ok, vamos a ir viendo dónde le va haciendo falta un poquitito más de henna y pues vamos colocándole.
y que también se difumine súper bien. Lo mismo hacemos acá. Ok, vamos limpiando muy bien el exceso. Okay. Vamos a tomar, en este caso, vamos a tomar una pincita y simplemente retirar los vellitos que estén fuera del diseño. No son muchos, ya son los que ya no salieron. Vamos solo a retirar esos para que dejar una ceja muy limpiecita. Ok, vamos viendo cómo va dejando ya la henna una vez actuada sobre nuestra cejita. Vamos viendo si ya es tiempo de limpiarla. Vamos a tomar un poquitito de algodón y muy suave presionar y limpiar. Ya tenemos lo que es nuestra sombrita, no necesitamos que quede muy marcado. Lo mismo hacemos en este otro lado, la parte del inicio. Vamos dejándole un ratito más, un poquito más, que se seque un poco. Y así nos ahorramos bastante tiempo, no hay necesidad. Aquí ya las quedan súper naturalitas, ya quedan con una forma definida. La henna es un pigmento semipermanente, es decir, se va a ir eliminando conforme los días va bajando su tonalidad. Es natural, recuerden. Ok, vamos viendo cómo va secando. Vamos a tomar nuevamente nuestro algodoncito. Vamos a ir haciéndole presión y vamos retirando la siguiente parte. Vamos retirando por partes para así dejar nuestro efecto deseado. Okay. Ya en la parte del inicio podemos ir peinándolas. Vamos haciendo. Al hacer presión con uno de los deditos ya toma forma la cejita.
hace falta podemos colocar y dejar reposar un poquitito más. En este caso me gusta que quede el filito muy bien definido. Al aplicarlo con una brochita, recordemos que al aplicarlo con la brochita hacemos que el trazo quede más sutil, no tan marcado. Ok, una vez que tengamos ahí, vamos a tomar nuestro algodoncito y limpiar lo que queda de la henna a presión. Un poquitito más. Y igual de esta área de acá. Presión. Ok. Vamos a colocar nuevamente nuestro hidratante que teníamos al final, simplemente para hidratar un poquito más nuestra cejita. Igual acá. Como les comentaba el rato que yo retiré unos pocos vellitos con la pinza. En este caso Carolina se la enrojece, entonces no podemos utilizar, más que nada por el tema del enrojecimiento. Ya es por temas de sensibilidad de piel, pero si no, pueden trabajarlo tranquilamente con cualquier método de depilación, ya sea con hilo, con cera, y vamos a ir fijando muy bien nuestra cejita y definiéndola. Igual de acá. Ok, una vez que tengamos, simplemente le va a dar forma, y recuerden que el color va a ir bajando conforme los días, pero como ven es una sombra súper natural a que se le da, más que nada por la definición de la ceja. No es un efecto maquillado, es un efecto muy natural que se le da en ambas áreas y le queda súper bonito. Con eso lo dejamos y ella está lista para levantarse así todos los días, y ya tiene arregladas sus cejitas, ya tiene hecho el diseño que es lo que queríamos darle, definirle. En realidad Carolina tiene las cejas bastante pobladitas, negritas, simplemente lo que necesitaba era un poquito de definición y lo hemos hecho el día de hoy. Es un proceso que ustedes lo pueden hacer, es bastante sencillo, pueden dedicárselo y les ahorra mucho tiempo al rato de arreglarse. Este sería nuestro diseño final.